buenas noches, clase de Zohar, Parashat Yitro. Esta porción tiene muchas particularidades de las cuales hemos hablado en muchos otros años y en otras clases sobre esta misma porción. Y este año vamos a tratar de no entrar en demasiados detalles de todo el concepto de la relación entre Moshe y Yitro, que ya lo explicamos otros años, eran reencarnaciones de Caín y Abel, y toda esta repetición constante, más de 14 veces que la Torá nos dice constantemente Ani Jotenja Yitro, ¿sí? Yo soy tu suegro Yitro y te vengo a traer de vuelta a tu esposa y demás. Y sabemos que las iniciales de esa frase que aparece tanto tiempo escriben la palabra Ají, que quiere decir hermano, y en realidad es porque aquí es donde se terminó de corregir el hecho de que Caín le había quitado las esposas a Abel, y hay toda una gran lección del Zohar respecto a las leyes de reencarnación y demás, pero vamos a tratar y por otro lado está este famoso comienzo, Vaishma Yitro Cohen Midian Joten Moshe, y escuchó Yitro, y hay grandes discursos acerca de esta primer frase, y escuchó Yitro. ¿Qué escuchó? Yitro escuchó los milagros que Dios había hecho para Moshe y para el pueblo de Israel, y decidió cambiar totalmente su actividad, por decirlo de alguna forma, porque nos dice, antes de decirnos que este es el suegro de Moshe, nos dice que es Cohen Midian, era el sumo sacerdote del pueblo de Midian, ¿sí? Un pueblo de idólatras. Yitro escucha lo que sucedió, y eso le alcanza para dejar su forma de vida anterior, de ser el sumo sacerdote del pueblo de Midian, y decidir seguir a Moisés y a esta caravana de gente por el desierto y vivir bajo las leyes de la Torá. A tal punto nos muestra la Torá que la entrega de los 10 mandamientos, o lo que se conoce como Matán Torá, la entrega de la Torá, sucede en la porción que lleva el nombre de Yitro, y este momento se conoce como el momento cúspide de la salida de Egipto, ¿sí? Al punto máximo donde llegan 49 días después de hacer esta cuenta del Omer, llegan al monte Sinai, les entregan la Torá, que sabemos que la entrega de la Torá no estamos hablando de la entrega de 10 mandamientos o de la Torá del libro en sí, sino lo que se reveló en Matán Torá en ese día, el día 6 de Sivan, de Géminis, fue la revelación de la energía de la inmortalidad. Cualquier defecto físico que la gente tenía, aquel que había perdido un miembro, una mano, un dedo, lo que sea, cualquier defecto físico de la gente que llegó al monte Sinai, en ese momento se regeneró, volvieron todos por eso hay una cierta insistencia en la Torá en que dice 600.000 hombres mayores de 20 años, ¿sí? Porque todos parecían que tenían 20 años después ¿sí? Llegaron como todo el cuerpo mismo se regeneró, y nos cuenta la Torá en esta porción que la tierra se tragó a la muerte, ¿sí? Solo les duró 40 días, porque 40 días más tarde dudaron otra vez, hicieron el becerro de oro y cayeron,
Pero durante ese tiempo, ¿sí?, la muerte no existía en el mundo. Y de eso se trata verdaderamente la revelación del monte Sinai. No es 10 mandamientos. Sí son estos 10 mandamientos el canal mediante el cual todo caos que existía en el mundo fue eliminado. Y obviamente el mérito de Yitro, a diferencia de todos estos otros 3 millones de personas que salieron con Moisés de Egipto, es que la gente que estuvo en Egipto y que vio los milagros y cruzó el Mar Rojo y vio de primera mano, igual no creían. ¿Sí? Pero Yitro, solo con escuchar lo que había pasado, le fue suficiente. ¿Sí? Todos sabemos que las cosas que nos pasan en la vida no son suficientes para aprender. ¿Sí? Lo único que es suficiente es la predisposición de aprender. Si la persona no está predispuesta a adquirir una lección de cada momento, tiene la mala suerte, aquellos que saben qué quiere decir suerte, tienen la mala suerte de que les vuelve a pasar. Y aquellos que tienen la predisposición aprenden y tienen mazal, reciben el limud, el aprendizaje de ese momento que les toca vivir. Primero que nada, queremos dejar sumamente en claro que en el idioma hebreo, que es el idioma original de la Torá, no existe el concepto de 10 mandamientos. Los famosos 10 mandamientos son llamados Aseret Adibrot. Aseret Adibrot quiere decir 10 enunciados o 10 palabras, ¿sí? Frases. Todo este concepto de hecho, si fueran realmente mandamientos, o sea, órdenes, ya con leer el primero te das cuenta que no es cierto, porque ¿cuál es el primer mandamiento? Yo soy Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Yo también tendría que ser, yo tengo que creer que vos sos. No, el primer mandamiento dice Anoji Hashem, yo soy Yudke Vavke, y no pide ninguna acción. Sin embargo, hoy vamos a entender, cuando lo veamos en mayor profundidad, qué significa y cuál es, obviamente, si es el 10º, o sea, el primero, corresponde a la sefirá de Keter y por ende es la semilla de todos los otros mandamientos. De lo que se tratan estas 10 enunciados son de 10, los cabalistas les llaman 10 antídotos. 10 antídotos, lo que se revelaron en ese momento fueron 10 antídotos contra las principales 10 desconexiones con la luz. Y no matarás, no era una orden que no matarás, simplemente quería decir exactamente eso: no matarás, aunque trates no vas a poder. Mientras la energía de estos 10 enunciados esté revelada en el mundo, probá si lo podés matar. Le clavaban el cuchillo y el tipo seguía vivo. ¿Por qué? Porque se había eliminado la muerte del mundo. No robarás, probá, no vas a poder. Mientras estaba esa energía revelada en el mundo, que fue cortocircuiteada y se fue del mundo por el Geta Egel, el pecado del becerro de oro, que no era otra cosa más que la prueba para ver si todo este grupo de gente corregía o no el pecado original, que el pecado original consistía en no haber esperado 6 horas.
no había realmente problema con que Adán y Javá comieran del árbol del conocimiento, siempre y cuando sea en Shabbat. Y lo que ellos hicieron fue comer del árbol del conocimiento antes de tiempo, ¿sí? No esperaron al momento adecuado. De la misma forma que el pueblo de Israel, cuando pasaron 40 días, la gente empezó a decir: Moisés se debe haber muerto en la montaña de no comer tantos días. Dijo que volvía dentro de 40 días y no volvió. Y empezaron a discutir: no, pero son 40 días entre la hora en que se fue o la hora en que lo dejamos de ver. La diferencia eran 6 horas. La ventaja que tenían era que eran inmortales, pero no estuvieron dispuestos a esperar 6 horas para ver si a lo mejor era desde el momento en el que se lo dejó de ver en la nube. Y muchas veces nosotros cortamos, ¿sí? El que no conoce cómo funciona un bambú, ¿sí? Siembra bambú y piensa que no va a crecer, ¿sí? Porque el bambú tarda 8 años. Está el shoot, ¿cómo se llama? Lo primero que sale del bambú y el primer brote, y así se queda. Y después, en meses, crece los 8 años que no creció anteriormente. Entonces, y muchos de nosotros, por supuesto, cortamos los árboles porque la fruta está amarga o porque no sabemos, no conocemos realmente espiritualmente los tiempos de las cosas. Y es como decir: planto un árbol de manzanas y la primera manzana que sale la pruebo. No es un buen árbol, lo corto. No, hay que esperar un par de años hasta que... Entonces, estos 10 enunciados eran 10 antídotos, y esto lo hemos escuchado en otros años. La pregunta es: ¿por qué? ¿Cómo es que estos 10 enunciados de golpe revelaron esa energía? Y la respuesta es simple. El mundo fue originalmente creado en perfecta armonía, y para que nadie muriera, para que nada se degradara, era una puesta en escena, era una escenografía creada para que la luz le permitiera a la vasija jugar durante un rato mínimo de horas el juego de compartir y ¿sí? Cumplir ciertos requisitos que la vasija le pidió a la luz que quería experimentar. Lo hizo mal y terminó prolongando todo este juego y deteriorando el sistema, ¿sí? El pecado de Adán, el no haber esperado esas 6 horas y el famoso pecado original, hizo que una parte de las almas que no querían ser parte del pecado original se fueran de la totalidad de almas que era la vasija, e hizo que otras almas o otras chispas de ese total alma que era el alma de Adán, que fueron los que tuvieron la intención de comer del árbol del conocimiento, se convirtieran en almas totalmente oscuras. De las que quedaron, esas chispas de Adán, las muy oscuras y las otras, tuvieron que, unas que fueron las instigadoras y otras las que participaron en el pecado de Adán, tuvieron que hacerse cargo de corregir la macana que habían hecho. Y comenzó el juego de la encarnación, ¿sí? de la reencarnación. Y por ende se tuvieron que crear leyes que le permitieran a estas almas corregir. Pero como dije anteriormente,
cuando el mundo fue creado, el hombre era inmortal y nada se deterioraba, era todo perfecto, todo estaba en perfecta armonía y solo había árbol de la vida. Fue Adán el que trajo el árbol del conocimiento, la dualidad de Etz Hadat Tov Verá, árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de eso era solo bueno, todo era bueno. ¿Cómo fue creado el mundo? El Zohar, no solo el Zohar, el Talmud, todas las autoridades concuerdan, porque solo con leerlo en la historia de Bereshit Aleph, del comienzo de Génesis 1, el mundo fue creado por 10 dichos. ¿Sí? Dios dijo 10 dichos: que haya luz, ¿sí? Hagamos al hombre, que surjan vegetación de la tierra. Hubieron 10 dichos que crearon al mundo. El Zohar nos cuenta en el comienzo de la porción de Yitro, y por cierto, en ningún lugar de la porción de Yitro el Zohar habla de los 10 enunciados juntos. Habla mucho sobre qué son los 10 enunciados, pero no los explica en la porción de Yitro. Y en distintos lugares del Zohar aparece un enunciado y lo explica, y con lo cual no es tan fácil unirlo todo en una sola, ¿sí? Porque está desparramado por todo el Zohar. Pero lo que sí nos dice al empezar la porción de esta semana, refiriéndose a estos 10 enunciados, es que el mundo fue creado con 10 enunciados, y que estos 10 enunciados corresponden, como todo dice, hay una manifestación física y una metafísica. O sea, todo lo que existe abajo también existe arriba. Dice, arriba existen, los 10 enunciados se corresponden a 10 reyes y a 10 sacerdotes. Estos 10 reyes o estos 10 ¿cómo se dice? Rulers. No, un ruler tiene más como a dictador. Es el que dicta. Sí, son gobernantes, pero es distinto, porque a ruler es el que que dicta y dice que es casi como un dictador, por decirlo de alguna forma. Estos 10 dictadores corresponden a los 10, entre comillas, mandamientos, y los 10 sacerdotes, ¿sí? Denotando algo más elevado, corresponde a los 10 dichos de la creación. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a conectarlos unos con otros y vamos a tratar de explicar cada uno de ellos qué significan, sin entrar después a la explicación, que eso ya requeriría un curso de hacer casi una clase con cada uno de los enunciados, respecto a qué significa o qué lecciones hay alrededor de cada uno de estos enunciados. O tal vez lo vamos a hacer por lo menos con uno de estos, como para tener una dimensión de la profundidad. ¿Qué sucedió aquí? Segundo. Ok, el primero de los y vamos a ir leyendo acá para leerlo todo completo. El primero de los 10 enunciados, que aparece en el versículo 2 del capítulo 20, dice: yo soy Dios. En realidad dice: yo soy Yud Kei Vav Kei,
como si fuera tratando de clarificar, no vayas a pensar que soy ninguno de los otros dioses de Egipto. Entonces yo soy, habían pasado a esta fecha 49 días desde la salida de Egipto. Dice Anoji Hashem, yo soy Yud-Kei Vav-Kei, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. El primer precepto, nos dice el Zohar, que es conocido o considerado como el mandamiento de tener fe, porque como no hay un mandamiento en sí, lo que Rashi dice es que, Rashi fue un gran comentarista de la Torá del año 1200, Rashi dice que es como que el primer mandamiento es la base de la fe, y que en realidad lo que está queriendo decir es que tenés que creer en que Dios, en que tu Dios, el que te sacó de Egipto, es este Yud-Kei Vav-Kei. Pero nosotros sabemos que lo que es Yud-Kei Vav-Kei es las 10 sefirot, ¿sí? Sabemos que la corona de la letra Yud es Keter, la letra Yud es Jochma, la primera Hei es Binah, la Vav es de Gampin y la última Kei, la última Hei es Malhut. En definitiva es quién te sacó de Egipto, el árbol de la vida, el sistema metafísico de las 10 sefirot. Entonces el Zohar dice, el primer mandamiento, que es yo soy Yud-Kei Vav-Kei, corresponde a el enunciado de la creación que haya luz, y hubo luz. Ahí cuando empieza la creación, Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Dice, de este verso, nos dice el Zohar, podemos interpretar que Dios, Yud-Kei Vav-Kei, es mi luz y mi salvación. ¿Sí? Esto, y por supuesto el Zohar no es que solo dice una explicación, sino es que nos trae una frase de algún otro lugar del Tanaj, de cualquiera de los libros de los profetas, de la Torá, de donde sea, y nos dice tal y tal frase que aparece, acá abajo tengo los footnotes, tal y tal frase que aparece no tuve tiempo de ponerlas uno al ladito, en Avot 5.1, que dice Yud-Kei Vav-Kei es mi luz y mi salvación, se refiere a exactamente la explicación de cuál es la relación que hay entre ese primer mandamiento y el primer enunciado de la creación. Dice Yud-Kei Vav-Kei es mi luz y mi salvación. ¿A quién si no debería yo temerle? ¿Sí? Eso es lo que dice Avot 5.1. Dice, y Rabbi Shimon dice, aprendemos de la relación que hay entre el enunciado de la creación y el del monte Sinai. Dice que aprendemos que, dice que el santo, bendito sea él, es llamado, también es llamado la luz. Dice, y por eso es que se considera que la luz, ¿sí? Reconocer la luz y la fe en este nombre, en Yud-Kei Vav-Kei, es en realidad ¿cómo se dice? El foundation, los cimientos, la base de todos los otros enunciados, porque los otros enunciados tienen como propósito disipar cualquier tipo de oscuridad, ¿sí? Entonces, entender que la unión de este nombre, Yud-Kei Vav-Kei, es lo que genera la luz, ¿sí? Es, digamos, la base o el propósito por el cual viene todo el resto. Cuando estudiamos la porción de Bereshit y explicamos cómo el Ari explicaba qué quería decir cada una de
las frases estas, si se acuerdan, estudiamos que haya luz quería decir, Larí decía que fue haber como creado un tubo que conectó las sefirot o el sistema de Yud-Kei Vav-Kei para que la luz bajara al mundo. Esa es una clase de Zohar que está, si se van al mes de octubre en Facebook está el link para bajarlo. El segundo enunciado, que dice no tendrás otros dioses frente a mí o antes que yo. El enunciado en realidad en total dice, o como está traducido acá, dice no tengas dioses de otros ante mí. Ok, y dice que, bueno, esta es hoy no vamos a tratar de no entrar en las explicaciones de Rashi porque son muy mundanas y esto es mucho más no hagas imágenes algunas a las cuales les rindas tributo, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni en la superficie continental, no adores otros dioses, puesto que yo soy Hashem, dice, y soy un Dios celoso. Dice que acá dice que castigará, pero la traducción del hebreo dice que visitará a los hijos de los padres con sus castigos por la maldad. Visitará a los hijos por la maldad de los padres hasta la cuarta generación. Y acá es donde, si estabas pensando que es opcional creer en este Dios y si de repente estás eligiendo entre dioses y religiones, acá es donde uno debería decir, yo paso de este Dios, de esta Torá, de todo esto. ¿Cómo es esto que vas a castigar a los bisnietos por lo que hizo el tataranieto, 4 generaciones? Dice, pero sin embargo, voy a castigar hasta en la 4ª generación a los que me aborrecen. Dice, pero también soy el Dios que le hago el bien hasta miles de generaciones. Y obviamente esto siempre lo hemos explicado, cuando sea que la Torá habla en plural, habla de 2, y cuando habla en singular, habla de 1. Con lo cual Rashi y todos los comentaristas dicen que es 2000 generaciones. ¿Sí? Entonces, de golpe una persona es buena y hace algo bueno, 2000 generaciones para adelante van a recibir el beneficio de eso bueno que hizo. Pero y si un bisnieto es un asesino, ¿cómo está perdonado? Porque totalmente injusto este Dios, ¿no? Tal vez este va a ser el mandamiento, uno de los 10 que sí vamos a tratar de entender en profundidad. Pero en definitiva, el Zohar nos dice lo siguiente. El segundo enunciado, no tendrás otros dioses ante mí, corresponde a la frase de la creación o al enunciado de la creación que dice, habrá un firmamento o hágase un firmamento entre las aguas y que se dividan las aguas. No sé si se acuerdan que en el coso dice de que todo era un caos, pero ¿qué fue lo primero que hizo en acción después de crear la luz? El creador dividió las aguas. Uno tiene que pensar cuáles aguas, qué sé yo, y a unas les llamó el firmamento, ¿sí? Hoy nosotros sabemos que en realidad el aire tiene agua y que ¿sí? Los lugares más secos del mundo tienen 30% de agua en el aire. Ok, y dice, ¿qué aprendemos de esto? Nos dice el Zohar.
dice que habrá o hágase un firmamento. Dice, esto se refiere al grupo de almas que nosotros consideramos como Am Israel, el pueblo de Israel. Dice, quienes tienen una parte arriba en el firmamento, dice, puesto que están siempre pegados a ese nivel que se conoce como Shamaim, como cielos, y están constantemente entre aguas. ¿Sí? ¿Qué es aguas? Entre las palabras de la Torá, que sabemos que también los sabios siempre han llamado a la Torá agua. Y es este pueblo dice, y es este pueblo quien debe de dividir las aguas de las aguas entre lo que es llamado la luz o Dios, que es la fuente de Maim Haim. Ber Maim Haim quiere decir la fuente del agua de vida. Dice, y los falsos dictámenes de las enseñanzas paganas, que también son llamadas fuentes rotas. Fuentes se refiere a vertientes, ¿sí? Dice, y es el trabajo de este pueblo, de aquellos que buscan conectar con la luz, el dividir las aguas, ¿sí? Hacer un trabajo en este mundo de lo que hizo Abraham, mostrarle, enseñarle a la gente que no se trata de hacerle un altar al río, ni al esto, ni al otro, sino que hay un sistema, ¿sí? Hay un sistema de unidad y un instrumento que nos enseña cómo funciona el sistema, que es la Torá. Okay. El tercero de los mandamientos, que es el que dice, no tomes el nombre Yud Kei Vav Kei, tu Dios, en vano. O sea, no lo utilices para hacer promesas. Uy, te juro por Dios que... dice, puesto que Hashem, que este nombre, Yud Kei Vav Kei, no absuelve a quien utiliza este nombre en vano. ¿Sí? Tan grave puede ser que si decís te lo juro en nombre de... ¿Ok? Veamos qué dice el Zohar. El Zohar dice, el tercer mandamiento, o el tercer enunciado de Matan Torah, que dice, no tomes mi nombre en vano, corresponde al enunciado de la creación, que es el que dice, las aguas que están debajo del firmamento deberán juntarse en un lugar. ¿Sí? Sabemos que ese enunciado fue el que hizo que después Dios diga, y a donde está junta el agua le llamó mar, y donde no había agua le llamó tierra. ¿Sí? Dice, ¿cuál es qué aprendemos de esto? Una vez que las aguas fueron unificadas, dice, no generes separación en la unidad de las aguas al utilizar el nombre, más allá del nombre, al hacer promesas en falso. Y el Zohar nos dice que lo que ocurre es que cuando una persona promete algo o jura y es por algo y es mentira, o promete algo y no lo va a hacer, dice que, ¿qué quiere decir divide las aguas? Causa a la Shejinah, a la Sefirá de Binah, de ese sistema de 5 Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut,
a que se desconecte del sistema. Por eso sabemos que de la única forma que eso puede ser reparado es si la persona hace verdaderamente teshuvah, tashuv hei, que es devolver la hei, ¿sí? Restaurar el sistema del Yud Kei Vav Kei. El cuarto enunciado es el enunciado que dice, acá dice, ten presente el día de Shabbat para santificarlo. Zachor et hayom ha-Shabbat. Zachor quiere decir recuerda. Zachor et hayom ha-Shabbat lekadsho. Recuerda el día del Shabbat, del sábado, para santificarlo. Y hay después toda una explicación, no termina ahí el Sheshet Yamim Tavot Asita Kol Melachá Ubayom Hashvi Shabbat LaHashem. Dice 6 días trabajarás, pero y harás todo tipo de trabajos, pero el séptimo día descansarás, y vas a descansar vos, y va a descansar tu hija, tu hijo, tu sirviente, tus animales, el prosélito o los extranjeros que vivan adentro de las puertas de tus ciudades. Pues ya sabemos que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto había en ellos. Y cuando terminó de crear todo esto en el séptimo día, descansó. Por eso Hashem bendijo el día de Shabbat y lo declaró un día sagrado. ¿Okay? Eso es todo lo que es el más largo de todos los mandamientos. Este cuarto mandamiento este enunciado, recordarás el día de Shabbat para mantenerlo sagrado, corresponde al enunciado de la creación del mundo, que fue que salga la vegetación de la tierra, ¿sí? Y Rabbi Shimon dice, ¿y por qué es así? Porque cuando es que sale vegetación de la tierra y la tierra se cubre de vegetales, es en Shabbat. Dice, ¿por qué en Shabbat? Porque en Shabbat es el momento en el que la novia se junta con el rey y tienen relaciones. Y esto es lo que hace que el mundo florezca, ¿sí? La unión metafísica de la energía de Shabbat. La unión es una unión sexual, es de lo que habla el Zohar, pero en un nivel metafísico, y por eso es recomendable tener relaciones en Shabbat. Dice, y en otra clase de Zohar ya explicamos qué es lo que sucede con la unión de cuando hay la unión de un hombre y una mujer, y la conexión entre las aguas femeninas y masculinas, que son las que dan fertilidad a todo el mundo. ¿Sí? De hecho, el mundo depende de que los hombres tengan relaciones sexuales para equilibrar el mundo. Está cubierto de aguas que se llaman Maim Nukbim, aguas femeninas, que son aguas de juicio, y la unión con Zeir Anpin, o con el semen o con las aguas masculinas, endulza ese juicio y permite la revelación de vida, más allá de que lo obvio que es la concepción de un otro ser humano. Lo mismo nos cuenta el Zohar, que ocurre cada Shabbat, cuando la energía de Shabbat, que es energía femenina, se junta con el Creador. Dice, porque de la misma forma que de la energía de Shabbat dependía que cayera maná, ¿sí? Del descanso de no recoger
maná en el día sábado dependía de que cayera maná todo el resto de la siguiente semana. Dice, de la misma forma, la santificación del Shabbat tiene que ver con el que se generen frutos, ¿sí? que surja riqueza o abundancia en el resto de los días de la semana. El quinto enunciado, que es Kavet et avija veit imeja, honrarás a tu padre y a tu madre, honra a tu madre y a tu padre, de modo de que vivas larga vida sobre la tierra que Hashem te va a dar. Aparentemente, según lo que dice la Torá, aquel que quiere vivir una larga vida, y sabemos que cuando la Torá habla de vivir no se refiere a respirar y a lo que hace la mayoría de la gente que se considera viva, sino que se refiere a vivir. ¿Qué dice el Zohar? Nos dice que esto corresponde al enunciado de la creación, que hayan luminarias en el cielo, ¿sí? Los planetas, que sabemos que eso ocurrió en el cuarto día de la creación. Se crearon el resto de los astros. ¿Y a qué se refiere, dice Rabbi Shimon, con que hayan luminarias en el cielo? Se refiere al sol y la luna, que corresponden al padre y a la madre. Dice, y esto alude a los aspectos masculinos y femeninos. El masculino, que es el sol o el creador, Dios, y el femenino, que es Knesset Israel, la luna, que se refiere a este pueblo que tiene el deseo de conectar con la luz, ¿sí? Y también se considera al alma colectiva de todo, de esa 70ª nación. Y si por consiguiente el precepto de honrar a la madre y al padre se extiende mucho más que solo la madre y el padre, sino se extiende a honrar las leyes del padre, que viene siendo el creador, y las leyes del padre son el aspecto femenino, que es la Torá. Pero sin entrar en mayor detalle, Rav Ashlag nos dice que cuando muere un árbol, dice, cuando se desconecta de la semilla. ¿Quién es la semilla de un ser humano? Sus padres. De hecho, hay un tratado del Talmud que habla sobre este tzadik, una persona sumamente justa, que era un gran erudito del Talmud, que su padre era una persona sumamente negativa, y que dice de que si este tzadik veía que su padre se iba a bajar del caballo de un carruaje y había barro en el piso, él se tiraba al piso para que su padre lo pisara a él antes de que pisara barro, porque no depende de el juicio que hay sobre la persona. Cada quien sabe que es juzgado por sus acciones, con lo cual, si el padre es una persona negativa, tendrá las consecuencias que tenga que tener por quién es él, pero yo tengo las consecuencias por cómo yo me comporto. Y si darle kavod, honrar a la semilla, extiende mi vida, cuanto más elevado soy espiritualmente, más debería de entender que no es por el otro, sino que es por mí, ¿sí? Entonces, si me tengo y si encima requiere o me da la posibilidad de eliminar un poco de ego tirándome al barro y que me pisen y que alguien me pase por encima, mejor aún, 2 pájaros de un tiro.
Y esto es algo que esto merece todo merece toda una clase, porque de los conflictos que más comunes en la vida son los conflictos con los padres, porque de la misma forma que las características del signo del zodíaco bajo el cual nacemos son algo negativo para nosotros, nuestros padres en general también son algo negativo para nosotros. ¿Por qué? Porque son una influencia que uno tiene que superar, ¿sí? Pero uno no se cambia de signo. Uno no empieza a decir, bueno, una vez que superó su signo del zodíaco, dice, ya no soy más Sagitario, ya no soy más Escorpio o lo que sea que uno era. Uno sigue teniendo ese signo, pero está más allá de eso. ¿Por qué? Porque los signos, esa tendencia que te daban los signos del zodíaco, era un desafío que tenías que superar. Aquellas enseñanzas y aquellas características negativas que ves en tus padres es algo que venís a superar, pero no deja de ser la semilla, ¿sí? Y en el momento en el que si quiero vivir larga vida, verdadera vida, tengo que asegurarme de no desconectarme de la semilla. Y el no desconectarse de la semilla significa darle kavod, ¿sí? Honor a la madre y al padre. Esto no quiere decir hacer lo que sea que ellos quieren, ni dejar que me maltraten, ni significa respeto, ¿sí? No faltarles el respeto en el mínimo. Nada, si hace una persona es mucho más elevada espiritualmente, tal vez se tire al barro para que le pasen por encima. Pero en definitiva, la apreciación mantiene la conexión viva, ¿sí? Y esto es una cosa que hay un entre paréntesis a todo esto en el Zohar que dice que una persona le debe ese respeto a su padre hasta que encuentra un maestro, porque dice que una persona que te enseña Torah es como si te hubiera vuelto a nacer. Y de hecho en las explicaciones del Talmud, cuando habla de que respetarás a tu madre y a tu padre, dice y a tu maestro ¿sí? Porque una vez que una persona encuentra un maestro, está hasta cierto punto exento de obediencia debida a su padre, ¿sí? Es decir, si según la ley, según la halajá, una persona tiene que cumplir con la Torah, pero tiene que hacerlo según las costumbres de su padre. Y si hay una diferencia para darles una idea, entre comer carne y después comer leche, tienen que transcurrir 5 horas. Se puede comer leche después de haber comido carne o productos lácteos en la 6ª hora, o sea que tuvo que haber habido 5 horas de separación, y en la 6ª hora uno ya puede comer leche. En Holanda, como hay 6 meses del año en que los días son muy muy cortitos, o que no hay días, y otros en que todo el tiempo es de día, era muy difícil determinar qué hora era y qué. Entonces hay la halajá de los rabinos de Holanda, cambiaron esta ley y dicen que en la 3ª hora, ¿sí? 3 horas de separación. Si una persona es de descendencia holandesa, o sea que su ¿cómo? Si no tiene que, pero no escucho.
No, la hora no tiene nada que ver. Hay épocas del año en donde es de día, los días son mucho más cortitos, los Países Bajos en general, Finlandia, pero no importa, el hecho es que si, más allá de cuál fue la razón por la cual lo hicieron, una persona que su padre viene o su familia viene de ese lugar, tiene derecho, debería de cuidar solo 3 horas. ¿Sí? Pero si vive en otro... Aún no importa, porque es la costumbre de su padre. ¿Sí? Y el honor a honrar la costumbre de su padre está por encima de honrar cualquier alajá. Hasta que la persona tiene un maestro que le enseña que el propósito es superior, ¿sí? Y la persona dice, bueno, la enseñanza de este maestro, que es, o sea, si su padre fuera su maestro, no, ¿sí? Continúa con la enseñanza de su padre, pero si él escoge a otra persona como maestro que no sea su padre, entonces puede seguir la tradición, entre costumbre, o la halajá que sigue su maestro. Y es por este concepto de que la forma más elevada de dar vida es acercar a una persona a la Torah, porque dar vida es algo muy simple, ¿sí? De hecho tenemos 7.000 millones de habitantes que lo prueban, ¿sí? No hace falta ni ser inteligente, ni sacar una licencia, ni saber cómo ser padre, ni siquiera querer ser padre para dar vida, ¿sí? Pero eso es traer gente que respira al mundo. Vivir es conocer las leyes de causa y efecto, ¿sí? Es conocer cómo funciona el sistema. Por eso aquel que acerca a una persona a la espiritualidad es como si fuera su padre, en un estado superior aún. Ok. El sexto mandamiento o enunciado es: no matarás. Y más allá de que ya explicamos que cuando se lee que en esta semana está disponible la energía de inmortalidad que se reveló en el monte Sinai y estos 10 antídotos para estar protegidos ante cualquier situación de muerte y demás, ahora vamos a entender cuál es el origen de esto. El sexto enunciado, no matarás, corresponde al sexto dicho de la creación, que fue: las aguas deberán unirse y dar criaturas vivientes. Dice, y por eso este mandamiento, que se refiere a no matar seres humanos, tiene que ver con no matarás a un hombre que también es llamado criatura viviente. Dice, y no seas como los peces, porque el enunciado que en las aguas hayan criaturas vivientes se refiere a los peces. Dice, y no sean como los peces, que el más grande devora al más pequeño, ¿sí? Con lo cual, y ahí no da el tiempo, pero no vamos a entrar pero es tremendo todo lo que hay alrededor de esto, que tiene que ver con el concepto de parte de lo que se considera matar a otro ser humano es oprimirlo solo por estar en una posición superior. Por eso, de hecho, la semana pasada estábamos reunidos con la gente de la dirección de la subsecretaría de la mujer de la ciudad de Buenos Aires, por esto de 1 Billion Rising.
Estábamos justamente hablando con una de las psicólogas que está en la dirección de qué es realmente violencia de género, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una pareja que se viven peleando y se gritan y se insultan y se lastiman y se golpean y lo que sea, que eso es violencia doméstica o familiar y a veces gana uno, a veces gana el otro, a lo que es realmente violencia de género, que no es por una cuestión de género, si femenino o masculino, sino es cuando uno de los dos géneros, ya sea por estado financiero, por dominio psicológico, lo que sea, utiliza su poder por encima del otro, ¿sí? Y ahí es a donde uno, o sea, como se evalúa si corresponde o no a esta categoría, es específicamente si la otra persona ejerce algún tipo de poder por encima de. A eso la Torá le llama, o el Zohar explica, es matar a otra persona, ¿sí? Utilizar y ojo, que esto va desde el tipo que porque es gerente maltrata a sus empleados que están más abajo. No sé si vieron lo que publicamos ayer en Facebook acerca de lo que Rabashlag habla sobre el amor al prójimo, y Rabashlag dice que el cumplimiento de los preceptos que tienen que ver con adquirir un esclavo, dice que la persona debe asumir que cuando adquiere un esclavo es como si se hubiera comprado a sí mismo un amo, ¿sí? El único derecho que tiene por sobre el esclavo es el beneficio del trabajo del esclavo, pero en cuanto al trato, la persona lo debe tratar como si el esclavo fuera su jefe, ¿sí? Si no, no está cumpliendo con los requisitos y las leyes de ser dueño de porque la razón por la cual una persona terminaba esclavizada era porque, lo que sea, se fundía en su negocio y tenía deudas y tenía que pagar las deudas con trabajo o por la razón que sea. El único derecho que tiene el amo es el beneficio de ese trabajo, pero no tiene ningún derecho por sobre la persona, ¿sí? Y esto muchas veces he tenido, es una de las cosas que si lo veo que ocurre, aunque no conozca a la persona, trato de explicarlo, no por quien está más abajo, sino por la persona que lo está haciendo. Sobre tu servicio doméstico, el único derecho que tenés por el dinero que pagás es que te limpien la casa, ¿sí? Pero no cambia el trato que deberías de tener con esa persona a cómo debes tratar a tu jefe en tu trabajo, ¿sí? Y lamentablemente es tremendo, porque si la persona no se comporta de esa forma, cósmicamente es juzgado como si mató a una persona. Y mucha gente se pregunta por qué le pasa, y de hecho hay comentarios que dicen que el castigo que tiene esto es la muerte, y la forma antigua de cómo se manifestaba esto por el maltratar a los empleados era la lepra, y la lepra moderna es el cáncer, ¿sí? Hay mucha gente que dice, ay, es tan buena persona y se está muriendo de cáncer, ¿sí? Yo siempre recomiendo a la gente, a las buenas personas que analicen cómo tratan a su servicio doméstico, cómo tratan a cualquier otro ser humano que sienten que está en una situación inferior, ¿sí? Y tal vez solo cambiando eso también se pueden curar, porque hasta que la persona muere todo es reversible. El séptimo de los mandamientos dice, ¿dónde está? No cometas adulterio.
este enunciado corresponde al enunciado de la creación el mundo, la tierra, ¿sí? Ya no las aguas, la tierra deberán, ¿cómo se dice? Se me viene solo en inglés, to issue forth, que surja de la tierra criaturas vivientes. Que surjan de la tierra criaturas vivientes según especies. Dice, y el Zohar dice, entendemos o aprendemos de la relación que hay entre este mandamiento que pareciera no tener ninguna relación uno con otro, o este enunciado que dice no cometerás adulterio, y que salgan criaturas vivientes según especies, lo siguiente. Dice que un hombre no debe acercarse a una mujer que no es su alma gemela. Y esta es la razón por la cual el versículo de la creación dice según especies, puesto que una mujer solo debe darle hijos a la persona que es de su especie. De su especie quiere decir al que tiene la otra mitad de su mismo alma. Por eso este es un mandamiento que parece hoy en día algo difícil de cumplir. Pero ¿qué sucedió en el momento de la revelación del monte Sinai? De la misma forma que en el momento de la creación era imposible que una mujer diera hijos a un hombre que no fuera su alma gemela. ¿Por qué? Porque solo había un hombre y una sola mujer, ¿sí? De esa misma forma, cuando se revelaron los Aseret HaDibrot en el monte Sinai, se convirtió en totalmente claro, ¿sí? Porque el primero de los ¿sí? No sé si conocen la historia, pero cuando el pueblo escuchó el primer enunciado, no lo pudieron soportar y le pidieron a Moshe que por favor le diga a Dios que se los cuente a él nada más, porque dice que las cosas que veían, dice que veían las voces. ¿Cómo es que veían las voces? ¿Por qué? Porque el primer enunciado tenía que ver con esto de que haya luz, ¿sí? que haya claridad, y por ende también había la claridad de entender quién era tu alma gemela, quién sí, quién no, ¿sí? Duró poco lamentablemente, pero esa energía se había restaurado. Y ojo, y parte de la energía que está disponible este Shabbat con la lectura de Yitro es restaurar para nuestras vidas cada uno de estos 10 niveles y conectar con la capacidad de poder ver realmente quién es tu alma gemela. El octavo enunciado, que es no robarás, o muchos lo traducen no raptarás, ¿sí? No robar a una mujer, no secuestrar a un ¿sí? rapto. Este no robarás, dice, se conecta con la frase de el enunciado de la creación, que es: te he dado todas las semillas que dan frutos sobre la tierra. Para que, sabemos, la frase después continúa diciendo, para que comas de ella. A los hombres primordiales, a Adán y Javá, no les estaba permitido comer ninguna cosa viviente que no sea vegetales. Dice, y esto quiere decir que lo que yo te he dado, ¿sí? Las plantas, la relación que hay entre los dos, lo que yo te he dado es tuyo, ¿sí?
pero lo que no, no. O sea, si llegó a tu vida, te pertenece, o como dice el Rabashlag, si trabajaste duro y te lo encontrás, sabes que es tuyo, pero si no, no. Y es muy tarde y quiero explicar el otro, pero bueno, esto tiene que ver con lo que la persona consigue para su vida a través del derecho de conciencia, ¿sí? Lo que genera con su capacidad de modificar su medio, sin tener que, o sea, que llega fácil, ¿sí? Pero no fácil porque, ¿sí? A algunos les debe haber pasado que trabajás tratando de conseguir algo y no se da, pero después de un minuto para otro esa otra cosa simplemente sucede y aparece y es tuyo, ¿sí? No es que por un lado te muestra que no pienses que está todo directamente relacionado a qué tan fuerte, tan duro trabajas, pero también te muestra que no quiero que se malinterprete, pero también te muestra que nosotros solo controlamos los procesos, ¿sí? El propósito de la vida es dónde está tu mente en el proceso. Los frutos no nos pertenecen. Los frutos le pertenecen a la creación, ¿sí? Y si te los dan para que comas, son tuyos. Pero no trates de sacar el fruto de otro, ¿sí? Lo que pasa es que es mucho más amplio el concepto, pero el concepto está en lo que determina los frutos es dos cosas. Uno, tu estado mental en el proceso. ¿Cuándo es el proceso? Cuando no da resultado, ¿sí? Cuando tenés que regar la planta y no da frutos todavía. Y después está en cómo interpretás, cuál es la apreciación que hay de los frutos. Y lo que puede suceder es que estás regando esta planta, ¿sí? Y crece, pero no da frutos. Bueno, no era un árbol de frutos, ¿sí? Es un árbol de sombra. Pero de golpe el bambú porque estabas regando, no veías que ahí había otra planta que crece de golpe, ¿sí? Y da frutos. La acción de regar no es en vano, ¿sí? Pero los frutos pueden salir de otro lado solo para que just to mess with you, ¿sí? ¿Cómo se dice? Solo para embromar con vos y que no te la creas de que el fruto lo manejás vos. El único manejo que tenés del fruto es una vez que lo tenés. Lo apreciás, lo desperdiciás, sacás las semillitas y volvés a plantar, ahora que sabés que eso sí da frutos, ¿eh? Pero que venga el fruto no depende de vos, te lo tenés que encontrar. Es mucho más largo y más complejo, pero el noveno es: no darás falso testimonio, ¿sí? Acá dice: no atestigues en falso o en perjuicio de tu semejante o de tu vecino. Este corresponde a el precepto que dice, o al enunciado de la creación que dice: Naase Adam, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y esto quiere decir, y nos recuerda, que toda persona que está a tu alrededor fue hecha en la imagen de la divinidad. Y
atestiguar en falso de esa persona es blasfemar el nombre de Dios. Porque si entendés que cada una de las otras personas son la manifestación física en la tierra de Yud-Kei Vav-Kei, es la imagen y semejanza del nombre de Dios, es equivalente a atestiguar o hablar mal de otra persona, es equivalente a desconectarse uno, que es el segundo mandamiento, ¿se acuerdan? ¿Sí? Desconectarse uno del nombre de Dios y no es tan positivo. Por último, el 10º, no envidiarás o no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Sí? El mandamiento es bastante más largo, dice: no envidiarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su sirviente, su sirvienta, su toro, su asno, ni nada que le pertenezca. Dice, este enunciado, no codiciarás o no desearás la mujer de tu prójimo, corresponde al enunciado de la creación que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él un ayudante que sea un complemento perfecto. Sabemos que después no alcanzó la materia prima y hicieron a las mujeres, pero dice, y esto se refiere al alma gemela de cada persona, ¿sí? No estamos hablando de cualquier mujer, sino de el alma gemela de cada persona, quien es la que machea perfecto con él. Y por eso es que no debes desear a la mujer de tu prójimo, porque esa es la que machea perfecto con él. Es decir, la idea de que la felicidad que veo que él tiene, pienso que proviene de esa mujer que es buena. No, esa también le grita, se queja, todo, pero como es el alma gemela de él, le funciona. No pienses que la felicidad que ves en ese hombre es porque esa mujer es más buena que la tuya. No lo es, pero es el complemento perfecto, y por ende lo mismo que ves en la casa del vecino, en esa casa, esa es la casa que le corresponde a eso, y el brillo que uno ve en lo que aparentemente fuera la satisfacción que le produce a esa otra persona lo que tiene, le pertenece, es el fruto que le pertenece a él. ¿Sí? Con lo cual no pienses que si vivieras en esa casa serías más feliz, ni si tuvieras ese auto. No es ¿sí? El burro es el auto, el toro será alguna otra cosa, y esto tiene que ver con fundamentalmente el daño que cada uno de nosotros efectuamos sobre aquello que el otro tiene cuando pensamos que eso que él tiene a mí me podría hacer feliz. Porque ¿qué es eso que él tiene? ¿Una esposa? ¿Una casa? ¿Un auto? Si a él lo hace feliz, ¿qué es lo que tiene? Luz. Y luz hay infinita para todos. Ahora, si yo pienso que los frutos, ¿sí?, que le dieron a esa persona a mí me harían feliz, ¿qué estoy haciendo? Según lo que leímos anteriormente, no, estoy robando, ¿sí? Estoy robando. ¿Y qué estoy robando? Luz, ¿sí? Incluso porque tranquilamente el precepto podría decir: no te escapes con la mujer de tu prójimo, pero dice no la desees, ¿sí? No dice no le robes, o sea, allá hay uno que tiene que ver con robar, ¿sí? Pero no dice no hagas todo lo que sea para sacarle el auto a tu esposo, a tu vecino. Lo malo es, ¿sí?
¿Qué es lo que es malo? Malo es desear el auto de tu vecino, desear la casa del vecino, desear la esposa. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, aunque no lo entienda, estoy robando la luz de esa relación, de ese... ¿Cómo se llama eso? Ain Ara. Mal de ojo, ¿sí? Ese famoso mal de ojo es el desear la luz, ¿sí? O envidiar lo que creo que es. Mira, esa mujer lo hace feliz. O mira, él es, claro, ¿cómo no va a estar así de feliz si mira el auto que maneja? ¿Sí? O mira la casa que tiene, o mira los hijos que tiene, o la esposa que tiene. ¿Sí? El desear tener esa felicidad, porque lamentablemente el ser humano, como es, ya sabemos que la esencia de la creación del ser humano, a diferencia del animal, fue crear la capacidad de sentir el deseo del otro. ¿Por qué? Porque de esa forma el hombre podía procurar ayudar a que su vecino tenga aquello que desea. El problema del ser humano es que después del pecado de Adán, esa capacidad de sentir el deseo del otro lo hace querer lo que quiere el otro. ¿Sí? Comió, está satisfecho. El animal normalmente come y está satisfecho, no le importa que otro coma. El ser humano come, está satisfecho y ve que a la mesa de al lado traen un plato muy especial o así, le da más hambre. ¿Sí? ¿Porque es su hambre? No, es porque puede sentir el hambre del otro. ¿Sí? Esta capacidad de sentir el deseo del otro, que fue lo que supuestamente nos debería de haber hecho extraordinarios, nos hizo los peores animales de la creación, hasta que la persona crece espiritualmente y entiende que sentir el deseo del otro es para tratar, para procurar satisfacerlo, y eso se conoce como la garantía mutua. ¿Sí? Yo me encargo de satisfacer tu deseo, ¿sí? Y el de todos los que tengo a mi alrededor, mientras que todos los demás estén dispuestos a hacer lo mismo, con lo cual alguien debe estar preocupándose de cuál es mi deseo, y en algún momento voy a recibir esa satisfacción sin tener que haber hecho nada al respecto, es decir, caído del cielo. ¿Sí? Más allá de que el mensajero sea otro ser humano. Y estamos tardísimo, pero no quiero terminar la clase sin... Y que de cada uno de estos enunciados hay para hacer una clase en sí mismo, pero no quiero terminar la clase sin hablar del segundo, ¿sí? Que parece ser el más tremendo de todos. Este Dios que castiga a los, visita con castigos a los nietos o a los hijos hasta la cuarta generación, y al que es bueno es bastante complejo, pero vamos a tratar de resumirlo. El Ari dice lo siguiente: todas las almas están compuestas de bien y mal, y esto es por culpa del pecado de Adán, como explicamos anteriormente. Hay algunas almas que son absolutamente positivas, que se fueron del mundo y son lo que cuando llegan se las conoce como almas nuevas, ¿sí? Pero las demás, ¿sí? Cuando la gente dice, no, yo soy un alma vieja, qué halago. Las almas viejas, las que estamos acá hace muchas encarnaciones, somos parte de este grupo que tienen bien y mal. Dice, ninguna es absolutamente mala y ninguna es absolutamente buena, puesto que no hay persona justa. Dice, y por cierto, dice, puesto que no hay ninguna persona que sea absolutamente justa, un tzadik, que nunca haya pecado. No existe.
si está vivo en este mundo. Dice, a las almas que son mayormente malas, las conocemos como débiles. Y a las almas que son lo opuesto, las conocemos como tzadikim, como justos, puesto que sabemos que para ser justo no se puede ser débil. ¿Sí? Para ser una persona justa o para ser espiritual se requiere fortaleza. Ahora, dice Lari, una persona débil cada vez que llega a cada vez que encarna ese alma, sufre un proceso de refinamiento. Y lamentablemente, dice, una vez que un alma se convirtió en un alma negativa, cada vez que vuelve a encarnar es más negativa. ¿Sí? Se aumenta su porción de negatividad, más allá de la negatividad que tenía en la vida anterior. Y este proceso de refinamiento es a propósito. Dice, y ocurre durante 4 generaciones. ¿Sí? La persona se le da la oportunidad, ¿sí?, de que mejore. Y es, por decirlo de alguna forma, en este mundo los victimarios. Es victimario en esta, o se convierte por la razón que sea en victimario en esta generación o en esta encarnación. La siguiente vez lo juntan con otras chispas de luz que quedaron dando vuelta del mismo tipo de clipá, del mismo tipo de negatividad, y viene con más deseo de ser victimario. ¿Por qué? Porque si no corrigió antes, el desafío ahora tiene que ser mayor. ¿Sí? No haces tu trabajo, no tenías el trabajo dividido en semanas, estuviste 5 semanas sin hacer nada y decís ahora, bueno, ahora lo quiero hacer el trabajo. Bueno, ahora tenés 7 semanas acumuladas de trabajo para hacer. Dice, y esto ocurre hasta 4 encarnaciones. Después en la 4ª encarnación, si no se hizo fuerte y combate eso, ahora tiene que, al revés, sufrir todo tipo de... O sea, está hecho, o sea, le dicen, vos vas en aquel camino, vení y te vas a ir a estrellar contra esa pared, ya que vas, llévate todo esto y estrellate con toda esta negatividad. ¿Por qué? Porque saben que la estrellada lo va a purificar. Entonces, ya que va, ¿sí?, aprovechar llevar a todo esto otro que también necesita chocarse contra esa pared y pasar ese tipo de sufrimiento para ser purificado. Dice, y por ende, encima, las cosas buenas que por ahí hizo, las separan de él, es decir, las chispas de luz, porque las almas, ya lo hemos estudiado en otros momentos, por ahí hay gente que nunca estudió reencarnación desde el punto de vista cabalístico, las almas se separan y generan más personas, o cuando crecen espiritualmente, muchas personas que fueron distintas personas se convierten en una persona, pero esa persona tiene el poder de muchos, y lo vemos en el mundo. Hay algunas personas que tienen poder, ¿sí?, y pueden, no sé, Bill Gates, pueden una persona generar empresas mucho más grandes que los reinados medievales, ¿sí?, y ser más poderosos que un rey y hacer tremendas cosas en lo positivo por el mundo, ¿sí?, dedicar billones y billones de dólares que países no lo hacen. Una persona lo puede hacer, ¿sí?, por el mundo. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de miles y miles y miles de estas chispas corregidas, ¿sí?, en una sola persona. Y al mismo tiempo, cuando las personas no hacen su trabajo, el trabajo se divide en más
sujetos que hagan lo mismo. Por eso el mundo está sobrepoblado. Y el día que sea el Gmar Tikun, que todos leen las profecías como algo terrible, se van a morir la mayor parte del mundo, va a ser lo mejor que le puede pasar a las almas. ¿Por qué? Porque imagínate que hoy, cada vez que hay un tsunami o un lo que sea, y se mueren 200.000 personas, todas juntas, ¿sí?, que no estaban pudiendo corregir o lo que sea, la próxima vez que vuelven como niños cristales, ¿sí?, como almas. O sea, ese proceso de ir hacia pegarse contra aquella pared todas juntas y ser eliminados todos de un saque, para las leyes de la moral y las buenas costumbres y de la preparación de los países para los desastres naturales, es algo tremendo. Pero para la humanidad como alma es algo genial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas esas almas vuelven purificadas, y muchas veces en 100.000 personas en una sola. Y de hecho, si fuéramos un montón, el gran problema que tiene este mundo no tiene un problema medioambiental. Este mundo tiene unos parásitos que se llaman seres humanos, que están sobrepoblando, o sea que hay más de los recursos que el mundo tiene. Pero todos estos tienen la misma cantidad de almas, ¿sí? Solo hay un número determinado de almas, que si todos fuéramos personas espiritualmente poderosas, todos igual seguiríamos vivos, pero en un estado en donde habría abundancia absoluta para todos. Entonces, entonces mientras van para allá los dejan que vayan y que se estrellen, ¿sí? Total, saben que eso va a purificar a las almas. Y por eso es que las chispas buenas son separadas de ellos y puestas como en hold, ¿sí? Es más, dice, hasta a veces todo el mérito de esas cosas buenas que sí han hecho, porque uno ve gente y dice, el mundo es tan injusto, mirá, está tratando de hacer cosas buenas, pero igual le pasan cosas malas, ¿sí? No puede salir y, bueno, uno no conoce a veces si no está en esa cuarta vez en que, mirá, ya te dimos, ¿sí?, 300 años de chance y no hiciste nada bueno con tu vida, bueno, ahora es hora de limpiar. Pero aquellas cosas buenas que hizo la persona no son pasadas por alto. Dice, las guardan en el jardín del Edén y son la porción de esa persona para que cuando haya sido purificado, esas chispas puedan reunificarse con él. ¿Sí? Todo lo bueno que sí hizo está en espera y no está siendo contaminado con todo lo malo que todavía queda, ¿sí? Con lo cual después se reúne. Dice, pero están destinadas a la destrucción y la van a tener que atravesar. Dice, pero aquellas almas que son mayormente buenas, los que buscan, los que tienen deseo de ser justos, lo inverso ocurre con ellos. Dice, cada vez que reencarnan más puros que la vez anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también está, sobre todo aquellos que conocen la tecnología de Shabbat y las almas adicionales, ¿sí? Cada vez que viven en este mundo, capturan, ¿qué son estos? Lo que hablamos de las almas adicionales de Shabbat y que le pedimos a ángeles que traigan esas almas adicionales, son partes de otras cosas buenas nuestras, otras chispas de almas que están guardadas, ¿sí? Partes de nuestro yo corregido que están guardadas en el jardín del Edén, que vienen y se juntan a la persona en este mundo para que cada vez sea más poderoso, para que sus palabras sean más poderosas, para que las acciones que quieren generar también sean más poderosas. Dice, y por eso cada vez que encarnan aún más en una forma más elevada. Okay, es largo la explicación y demás, pero dice en definitiva,
Dice, y el propósito de permitirles seguir encarnando es para ver si una vez de estas encarnaciones van a lograr en una sola vida hacer las 613 mitzvot de la Torah, ¿sí? Corregir totalmente en una vida todas las encarnaciones anteriores. Dice, y por eso a este tipo de almas se les permite encarnar hasta 2000 veces, si es necesario, esperando a que, aunque sea una vez, hagan todo bien. Si una vez logran hacer todo bien, trascienden cualquier necesidad del mundo físico, la tercera dimensión, y se convierten en entidades totalmente puras. Dice, y por ende, dice, acá entendemos que de lo que habla el precepto el mandamiento, entre comillas, que dice que visita a sus hijos por los pecados de sus padres, el hijo se refiere a la primera encarnación y el hijo de su hijo a la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta, en donde a partir de la cuarta esas almas no requieren más purificación. Es decir, que en cualquiera de los casos, si una persona por la razón que sea tiene que pasar esas 4 vidas, esas 4 encarnaciones, no requiere más purificación. Si una persona pasó por esas 4, empieza a ser un alma pura, en donde de ahí en más cada vez va a encarnar en un estado superior. El problema del que nosotros no entendemos por qué hay tanta gente negativa en el mundo, hay tantos cuerpos negativos en el mundo, pero no son tantas almas negativas, cada vez hay menos, ¿sí? Hay muchos tratando de hacer un mismo trabajo, y por eso es que uno los ve y es como que carecen de voluntad, ¿sí? Uno ve esas masas de gente que uno los ve y casi y uno dice, y parecen como animalitos y se comportan, y sí, es porque tienen aspectos de almas que son chispas de almas que son muy muy bajas, y en realidad uno no debe de juzgar todo lo malo que hacen en su vida, porque tal vez solo vinieron a hacer una pequeña cosa positiva. Y la verdad es que si nosotros estamos del otro lado, nunca no nos deberían de afectar, ¿sí? No nos debería de afectar ni la inseguridad, ni la economía, ni todo lo demás que afecta a la masa, ¿sí? Porque el golpe, ¿sí? El de la economía, el de la inseguridad, el de esto, el otro, no es otra cosa más que ese yendo hacia la pared a pegarse con... Y a veces hay aspectos de nuestra vida que todavía están por ser corregidos y requieren de vez en cuando de algún golpe, ¿sí? Pero una vez que estuvo el golpe, si está el aprendizaje, de ahí en más vas a tener 2000 oportunidades de que cada vez sea mejor. En definitiva, espero que creo que es una visión bastante nueva, nunca antes habíamos relacionado cada uno de los enunciados con la creación y el propósito en sí. La idea de Parashat Yitro y de el regalo, por eso se llama Matan Torah, el regalo de la Torah, el verdadero regalo es, por lo menos en nuestras vidas, tratar de restaurar el orden inicial de la creación, ¿sí? Empezar con nuestra vida, con nuestra familia, con y cuidando estos, aunque sea estos 10, no digo las 613 preceptos, pero empezar con estos 10 es el camino hacia un microclima o un micro universo, si se le quiere llamar de esa manera, que cuantos más de nosotros lo manifestemos en nuestras vidas,
más macro va a ser. Muchísimas gracias. No te sabría decir. O sea, sí he leído opiniones pero en realidad supuestamente la mayoría de los niños nuevos son cristales. ¿Cuál es la diferencia entre el índigo y el cristal? ¿Es el niño índigo? Sí. No, los índigos supuestamente eran del siglo pasado. ¿Eran más? Del siglo pasado. A partir del 11 de septiembre de 1999, supuestamente empezaron a llegar otros tipos de almas, o las almas que son almas nuevas, que se considera como almas nuevas, son totalmente puras, o sea, son de hecho como recipientes en donde pueden empezar a bajar las almas que nunca estuvieron en el mundo, o sea, que ni siquiera participaron del pecado de Adán. De hecho, para cuando sea el Gmar Tikkun, todas las almas tienen que estar acá, con lo cual todas esas que nunca habían llegado van a llegar, y van a llegar en la forma de niños maestros, o sea, de niños que de niños le van a enseñar a sus padres. Por eso también tradicionalmente todos los grandes cabalistas que vivieron en el mundo, que eran ese tipo, eran almas nuevas, almas que nunca antes habían encarnado, maestros que bajaban de Olam Atzilut, la gran mayoría de ellos murieron antes de ser personas, entre comillas, maduros, ¿sí? Menores de 40 años. Porque ahora hay una generación de chicos con 2 años, leen, hablan, y 10 años, es impresionante cómo te hablan. Sí. Es impresionante. Cosa que nosotros cuando éramos chicos, yo me acuerdo, de 3 años me acuerdo de cosas, pero ahora que hablan, qué lenguaje, qué códigos que tienen. Sí. Pero es correcta la forma de hablar. Es impresionante. No, ahora están habiendo chicos que no tienen, que naturalmente nacen pudiendo utilizar los 2 hemisferios del cerebro al mismo tiempo. O sea, que pueden escribir con 2 manos, que pueden o sea, al mismo tiempo. De hecho hay una nena en China que escribe con las 2 manos cosas distintas y en distintos idiomas. 12, 13 años. Sí. Y eso que sería cristal. Sí, qué sé yo, no conozco mucho no hay en el ARI, no va a tanto detalle, pero